Bien, ya estamos. Siempre digo que hay charlas afuera, micrófono en off, que son que hasta algunas veces más enriquecedora porque por allí tenés más libertades que en el micrófono. Pero voy a presentar a mi invitado y ya le voy a contar algunas cuestiones del por qué estoy diciendo lo que digo. Marcelo Ciordia. ¿Lo digo bien, Marcelo? Sí, Bienvenido. lo decís bien. Bueno, del Sindicato de Aduanas, Secretario de secretario Relaciones de Relaciones Institucionales de Institucionales Comisión Directiva Nacional del y Sindicato de Aduanas. secretario o referente de las 62 organizaciones en Rosario, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que hacía mucho tiempo, a ver, corregime si me equivoco, hacía mucho tiempo que no se veía una unión tan grande de los sectores sindicales en la ciudad de Rosario. Primero, pensando en la construcción de algo más, de que por allí algunas que otras reuniones de café. No sé si me equivoco en lo que digo. Sí, se ha intentado muchísimas veces, la unidad es un anhelo de todo el movimiento obrero, Ujú. hasta de los mismos compañeros que posiblemente no están ahora en este espacio que venimos construyendo. Lo que se ha logrado ahora es, concretamente, es poner esa unidad y en función de una vocación política, y en función de esa vocación política que tiene que ver con una construcción política. ¿Para qué? No es una cuestión de buscar candidatos, de tener candidatos, sino es una construcción política que represente realmente a la base. Es decir, la posibilidad de que haya una voz del trabajador a través de sus organizaciones. Marcelo, siempre obviamente se dice, bueno, y los mismos candidatos, generalmente de todas las expresiones, algunos más, otros menos, algunos por allí porque lo tienen que decir para que quede bien, pero siempre se dice, bueno, vamos a pensar en políticas para el trabajador o para los trabajadores. Ahora, se ha visto de que después, cuando tienen el cargo, llegan al poder, y hay poca defensa de los trabajadores. Sin embargo, ahora se ha puesto, por lo menos en el orden nacional, con la llegada al Congreso, sobre todo de algunos referentes sindicales, que la voz del trabajador está allí, donde, vos me decís, estamos construyendo sin la idea de tener o de querer o de ambicionar una candidatura o unas candidaturas. Sin embargo, a ver, la voz del trabajador hoy se ve bien reflejada con las candidaturas de referentes, ¿no? Más allá de esto, ¿cómo lo No, ves? no, por supuesto, es decir, todos los compañeros que sean de extracción gremial, independientemente de que hayan llegado a ocupar ese cargo, esa diputación o esa concejalía, aunque sea de la mano de organizaciones políticas, siempre es importante. Es decir, tiene un anclaje que tiene que ver con el trabajador. Y el tema que vos dijiste de hablar de políticas para trabajadores, los compañeros nuestros, y puedo hablar de Silvana, vos soy nombradas a Silvana. Silvana te dice. Silvana, que ha planteado muy claramente el tema del transporte, es porque lo conoce, porque Claro. lo vive. No necesita pensar qué es lo que necesita el trabajador, qué problema tiene con el transporte o con cualquier otra cuestión de salud, lo que sea. Es decir, lo vivencia, es decir, es parte de ella. No tiene que hacer un ejercicio de ponerse a pensar o de preguntar. Digamos de que es una persona conocedora, porque lo vive, y es una persona que puede transmitir claramente cuál es la necesidad y qué política tiene que llevarse a eso. El otro día, no me quiero parar en el tema del transporte, pero nosotros entendemos que el transporte es mucho más, es algo estratégico que tiene que ver con la producción, la seguridad y, y con el trabajador en sí, es decir, y con la parte de accidentología también. Es decir, en relación a que no nos importa que un colectivo vaya vacío, no tiene que ser una cuestión de renta, tiene que ser una cuestión estratégica. Los países más desarrollados toman el transporte como una cuestión estratégica. Es decir, que no es una cosa solamente que nosotros lo estamos planteando, pero Silvana lo plantea desde el conocimiento, desde la experiencia, es decir, lo plantea desde la vivencia, que eso es lo que nosotros queremos llevar al Congreso. Lo que nos queremos llevar al Congreso es las vivencias de nuestros compañeros. Hace algunos días atrás, charlando también con un dirigente sindical, me decían, no, similar a lo que planteás o lo que plantean ustedes desde las 62 organizaciones, de construir para exponer las necesidades del trabajador sin ambicionar candidaturas, pero abiertos a que las haya,
Pero me decía, no, tampoco queremos comernos, y así, en esta expresión que por allí no es muy radial, pero lo voy a decir tal cual, no queremos comernos sapos como los que no hemos comido, por ejemplo, en los últimos tiempos, donde apoyamos a determinado candidato, después cuando llegó, la verdad que las políticas en los últimos años para el trabajador fueron muy distantes a lo que realmente prometía. ¿Lo ves de esta forma también? ¿A tener cuidado con quién? Mira, veo que a veces uno no se siente representado en su totalidad en aquellos compañeros que uno puede haber acompañado o entender que era la opción mejor en relación a otros candidatos. Y que después posiblemente cuando llegan, cuando vos los escuchás en sus discursos hablar de la rentabilidad del campo, cuando tenemos pobreza pero galopante en la Argentina, casi. Me parece bien hablar de la rentabilidad del campo, pero me parece que también hay que poner en valor a los que más sufren, a los que más tienen. De hecho, hay un aspecto muy importante, la ley de leyes, que es el presupuesto, y me parece que ahí también, ¿no? Ahí aportamos todos a ese presupuesto, pero después no sé si nos llevamos todos la misma parte. De hecho, creo que hay un 4,6% del presupuesto que se dedica a sectores productivos, no digo por distintos motivos, ¿no? A las empresas, es decir, habría que ver también cómo tenemos que arrancar de antes en realidad. Desde que el señor Mauricio Macri tomó la decisión de ponernos el collar del Fondo Monetario Internacional, digo collar porque es lo que te tiene, nos ha generado un gran problema. Es decir, no disponemos de herramientas económicas, más allá de todos los embudos que tenemos en relación a la generación de dólares, que lo necesitamos para crecer. El mercado interno lo podemos potenciar, lo podemos expandir, pero llega un momento que necesita de dólares, porque necesitamos generar sustitución de exportaciones, y si no tenemos esa generación de sustitución, necesitamos importar para poder seguir produciendo. Y para poder importar vos necesitas de la divisa, y la divisa se genera con riqueza que sale de la Argentina, producida por los trabajadores y por los empresarios, es decir, por la institución del trabajo, que son las empresas, y son escasas, no nos alcanza. Es decir, que también tenemos que tener una mirada sobre ampliar la base de producción, sobre ampliar juntamente con ese mercado interno el comercio internacional, que es el que nos va a poder también dejar desarrollar y que se mantenga, y que no sea un círculo y que dependa de algún commodity que esté mejor o peor, para poder tener los ingresos necesarios para poder expandir el mercado interno. El mercado. Marcelo, hay una idea, porque, a ver, lo citaste a Mauricio Macri y esta deuda infernal que la van a pagar muchas generaciones. Pero también hay una cuestión hoy que se pone en cuando uno tiene que hacer los balances de gestión, porque nos piden otra vez, o tenemos que ir a defender la democracia. El voto, ir a votar es defender la democracia también, lo digo de esta forma. Se ponen los dos últimos modelos económicos de dos dirigencias políticas diferentes, podríamos decir los dos lugares de la grieta, o dos expresiones, Juntos por el Cambio, el peronismo, han fracasado económicamente y han perjudicado al trabajador también, ¿no? Digo porque también aquello de Mauricio Macri tuvo prácticamente una continuidad en las malas decisiones de este gobierno, ¿no? Vuelvo para atrás. Vos hablaste de la deuda. La deuda es importante, lo que vos tengas que pagar es importante, pero el problema más importante de la deuda es con quién la contrajiste. Claro. Es decir, al contraerla con el Fondo Monetario Internacional, es decir, el Fondo Monetario Internacional, para poder acordar el pago de esa deuda, te exige determinadas políticas económicas. Muchas de esas políticas económicas son las que estamos viendo hoy, por eso vos ves esa continuidad. Igualmente, si bien entendemos de que realmente no ha sido un buen gobierno, o no ha sido un buen periodo para el trabajador ni para el salario, yo te doy un dato que te puede servir. La caída del 2018 hasta que Macri se fue del salario fue del 17%. Siguió cayendo el salario y en este periodo cayó un 3% más, pero no fue la misma caída. Ahora, ¿es suficiente con eso? ¿Por qué no fue la misma caída? Porque se acompañaron distintas políticas para tratar de que el salario acompañe la inflación. Es decir, ahora, ¿hay mucho más para hacer?
No hay mucho más, es decir, hay mucho más para hacer, pero lo que te quiero decir de que hay un condicionamiento, por eso te dije, nos pusieron un collar. Claro. Al entrar al Fondo Monetario, más allá que le debamos 100.000, 20.000, el 100% del Producto Bruto, no tener las herramientas para poder generar las riquezas, para poder pagar esa deuda, o que nos tengan con esa deuda durante 10 o 15 años como la tuvieron a Grecia, donde Grecia no pudo progresar absolutamente, ahora creo que pagó su último... Y no puede tener políticas propias. Tampoco puede tener un excedente de dinero, de una renta, que pueda ser un excedente para poder meter en determinadas economías que vos a veces tenés que alimentarlas económicamente hasta que la economía de esa actividad por sí sola se mantenga. Un ejemplo claro de poner dinero en una economía es cuando se sacan estos planes del turismo, donde vos reactivás el turismo y generás un montón de trabajo y un montón de movimiento de dinero. A título personal, pero ya personal, después volvemos otra vez, me interesa que me cuentes de las 62 organizaciones del Movimiento Obrero Rosarino, pero a título personal, ¿sos de los que crees que no habría que haber arreglado con el fondo? Viste que está el kirchnerismo, por ejemplo, o Máximo Kirchner, se levantó, se fue con su grupo y dijo, no, yo no voy a votar esto. Yo soy de la idea de que no tendríamos que haber llegado nunca al fondo en realidad. Está bien, una vez estar dentro del fondo... Y la verdad que es complejo no arreglar y es complejo arreglar. Son las dos cosas. Claro. Particularmente, yo creo que si el Fondo Monetario, si las autoridades económicas del Fondo Monetario, los técnicos, ahogan demasiado a nuestro pueblo, yo creo que nuestro pueblo va a salir a decirle no al fondo y va a querer romper con el fondo directamente. Sí, yo creo que se va a dar solo. Yo rompería con el fondo. ¿Se puede hacer? Eso? La verdad. ¿Cómo? ¿A cuánto estamos de eso? Digo que el pueblo salga porque... A ver. Mira, si se profundiza y se lo ahorca más al trabajador, no estaríamos muy lejos. Marcelo. Volvemos otra vez a las organizaciones, al movimiento obrero de Rosario. ¿Quiénes están en el movimiento obrero? Bueno, yo sé de Aladio, sé de ustedes, hay muchos dirigentes. En el movimiento obrero estamos todos. Porque quiero saber quiénes no están también, ¿no? Estamos, en el movimiento obrero estamos todos. ¿Están todos? Estamos todos. Después, algunos compañeros empezamos a compartir objetivos, a compartir caminos, y el primero es una construcción de mayoría. Entonces, lo primero que se estuvo trabajando fue en una construcción de mayoría y tratar de ir generando institucionalidad. Se logró primero con la 62, que se logró hacer las asambleas, las votaciones y institucionalizar la 62 con un gran acompañamiento. Luego se institucionalizó la juventud sindical. Nos queda pendiente todavía la CGT. Creo que se va a dar. Yo creo que faltaría cerrar, digamos que los acuerdos para la CGT están, faltaría la cuestión institucional. Ahora, lo que vos me estás preguntando es quiénes no están dentro, quiénes no están, es decir, compartiendo este camino conjunto, porque el camino también lo comparten desde otro espacio. Bueno, hay un grupo importante de sindicatos que no están, pero hay un grupo muy importante de sindicatos que están acompañando este camino. ¿Te puedo nombrar? Dale, nómbrame algunos. Los voy a dejar 80 afuera. Sí, a ver algunos. Pero te voy a nombrar los que más significativos son para la audiencia. A ver. Está la UOM, es decir, la Unión Metalúrgica. Donelo. Están los compañeros de camionero, están los compañeros de la carne, están los compañeros de garagista, están los compañeros de obra sanitaria, están los compañeros de UPCN, están los compañeros de comercio. El compañero Alberto Boto ha participado de actividades nuestras y puedo considerar que está acompañando este proceso. Están los compañeros de alimentación, están los compañeros de ATSA. Estamos nosotros, compañeros de aduana. Yo me estoy olvidando. Están los compañeros de la UOCRA. ATE, por ejemplo, no nombraste. No, ATE no lo nombré. ATE no está en este proceso. Lo que pasa es que vos tenés que entender que dentro del movimiento obrero hay dos expresiones, CTA y CGT. Nosotros básicamente somos todos CGT. Por eso tampoco, por ejemplo, está
digamos, desarrollan su política dentro de la CTA. De la CTA. Lo de SADOP ya es un caso aparte, ¿no? ¿En qué sentido? No, digo, tienen otra idea, o pueden ser que se integra. Los de SADOP a nivel nacional, y entiendo que a nivel provincial es lo mismo, son parte de la CGT. Es decir, de hecho, no en estas dos últimas CGT, pero la CGT anterior tuvieron una secretaría, la Secretaría de Economía, que estaba Horacio Gilini. Son parte, si hoy eventualmente digamos, no son parte activa, sí son parte. Particularmente aquí nosotros no estamos teniendo contactos con Martín, pero podríamos tenerlo tranquilamente. ¿Pipi Andrada, por ejemplo? El compañero Pipi Andrada tampoco está en este espacio. Tampoco. Es parte del movimiento obrero, y es parte de esta consideración, de esta idea. De hecho, él ha participado en política muchas veces. Presentó algunas digamos listas. Que están las bases como para decir que somos parte de lo mismo, independientemente de que hoy estemos agrupados de bancarios una forma también, por ejemplo. Los compañeros bancarios, bueno, no he hablado con ellos, pero creo que coincidimos en casi todo. Sergio es un gran compañero, la compañera... Sergio Rivolta. Sí, claro. Y Radner. Sí, la compañera Radner. Entendemos que tenemos un montón de coincidencias. Si por alguna cuestión no estamos caminando juntos en este proyecto, no es por diferencias. Te voy a nombrar a alguien que arma... Ni por enemistades, por supuesto. Hasta donde yo sabía, te voy a nombrar a alguien que estaba armando también otra expresión para Juntos por el Cambio o el PRO, que es Marcelo Agimem. Sí, Marcelo Agimem ha participado en las reuniones nuestras. No te puedo decir la posición de él, pero ha tenido una participación en una de nuestras reuniones. No he hablado con él personalmente. No he hablado con él personalmente. Pero participó alguna en alguna de las reuniones ha participado, sí. Bien. Bueno, y a ver, para clarificar un poco a la audiencia, vamos a volver a insistir, Marcelo, por este lado. Ustedes, la idea es construir para dar bases políticas por supuesto, a los sectores del peronismo. Y crear nuestros propios cuadros sociales y políticos. Eso. Y crear sus propios cuadros. Correcto. A ver, está por supuesto abierta y también hay una intención de que lo llamen y les brinden lugares. Sí, por supuesto. Claro, alianzas. Alianzas, pero que también tengan la posibilidad los propios trabajadores de tener sus representantes, como lo hicieron, por ejemplo, con Silvina Teiza. Sí, Silvana. Yo quiero volver atrás. El peronismo nació en sociedad con los trabajadores. Perón se asoció a los trabajadores y se asoció a las organizaciones. Yo insisto mucho con el tema de las organizaciones, porque también fue una cosa que Perón planteó. Cuando planteaba la organización vence el tiempo, en realidad esto de fortalecer las organizaciones de los trabajadores. Y yo te hablaba hoy de que las organizaciones de los trabajadores tienen un desarrollo en la Argentina y una complejidad de esas organizaciones que solo lo tienen en los países desarrollados. En el resto de Latinoamérica no existe el desarrollo que han tenido estas organizaciones. Y cuando hablo de desarrollo que han tenido estas organizaciones, estamos hablando de la posibilidad de asociarse y de tener las garantías para poder llevar adelante esa asociación, teniendo sus licencias gremiales, teniendo sus propios aportes para poder llevar adelante la actividad gremial, y no solamente se ha quedado en las cuestiones gremiales de discusiones paritarias en cuanto a las formas del trabajo, lo salarial, las distintas cuestiones que están en un convenio, sino que también ha avanzado sobre garantizar el derecho al descanso o al turismo, si quiere decirle, es decir, a través de sus hoteles, es decir, ha construido hoteles, tiene obras sociales, garantiza la salud, garantiza el derecho de esparcimiento a través de su camping. Es decir, el nivel de organización y la fortaleza de las organizaciones, en realidad es la fortaleza del trabajador. El otro día le decía a un compañero que las empresas se hacen fuerte con sus trabajadores, con sus buenos trabajadores, pero el trabajador solo se hace fuerte a través de la organización. Exacto. Cierro con esto y lo dejé para lo último porque sé que es un tema que hay diferentes opiniones. Bueno, aquí obviamente han pasado dirigentes sindicales y lo hemos charlado el año pasado. Bueno, ahora este año va a estar seguramente en la agenda y tiene que ver con una idea sobre todo, a ver, lo han planteado firmemente los sectores de la oposición nacional hoy. O sea, por ejemplo, algunos sectores del PRO, algunos del radicalismo, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con la idea de hacer una reforma laboral y de los convenios y demás. O sea, hay dirigentes sindicales que están de acuerdo o más de acuerdo, hay otros que
no están tan de acuerdo y hay algunos que dicen, bueno, hay que revisarlo. ¿Cómo lo ves vos? Ni una cosa ni la otra. Es decir, cuando vos me decís reforma laboral no me hablas de nada. En realidad es un título. Reforma laboral sobre qué vamos a reformar, para qué vamos a reformar. Es decir, si hay algo que hacer, si hay algo que reformar que sea beneficioso para los trabajadores y que le asegure más derechos, no hay ningún problema de reformarlo. Y si hay alguna cosa de que reformar que permita, qué sé yo, en realidad hay cosas que legislar todavía. Hay que, es decir, tenemos todo el teletrabajo, tenemos todas las cuestiones de las nuevas tecnologías que o dejamos a su suerte a los trabajadores o empezamos a trabajar para la protección de esos trabajadores. Entonces, hablar de reforma laboral, ¿para quién y para qué? Si vos me decís para quién y para qué y sobre qué tema de reforma laboral, tenemos que hablar puntualmente. ¿Vos creerías pero que no hay... en forma, no podemos plantearlo como forma genérica. ¿Pero hay cosas para reformar? Porque nosotros hemos reformado las leyes laborales. Es decir, las hemos reformado en pos del trabajador, para garantizarle al trabajador. Es decir, que decir reforma laboral solo no alcanza porque te pone en un lugar que no corresponde. Uno de los puntos que por ejemplo... ¿Se comprendió bien? Sí, por supuesto, por supuesto. Uno de los puntos tiene que ver, por ejemplo, con esta cuestión de la parte indemnizatoria. Por ejemplo, es una de las cuestiones que en algún momento se han planteado y lo hemos planteado, de facilitarle más algunas cuestiones. Digo lo que dicen, yo hasta tengo una opinión personal, pero facilitarle más la cuestión indemnizatoria al empresario para que pueda tomar a más trabajadores. Lo has escuchado seguramente. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado, Sí, lo he escuchado. Pero te quiero aclarar algo con el tema de la reforma laboral. Han metido mucho que la reforma laboral, es decir, o que los problemas de las leyes laborales es algo que va en contra del trabajador porque le quita trabajo. No hay en ningún lugar donde se haya hecho una reforma o una flexibilización de las leyes laborales que haya dado más trabajo. En todo caso, dio más precarización y lo puso más problemas al trabajador. Ahí está el tema, con la precarización también, ¿no? Porque por allí, más allá de algunos números positivos, ínfimos, pero también hubo precarización en los últimos años. Hubo quizás más precarización que en otros momentos, ¿o no? Mira, los únicos números positivos es cuando realmente hay trabajo, hay trabajo de calidad y el asalariado cobra lo que tiene que cobrar. Y de paso, te digo, esta frase que la usó Macri otro día, pero la usa incompleta. Cuando dice que Perón decía de que cada trabajador tiene que producir por lo menos lo que consume. Pero lo que no dijo Macri, que aquel que produce tiene que tener acceso a lo que consume. Totalmente. Gracias, Marcelo, por la visita. Dale. Vamos a seguir seguramente en contacto, porque bueno, se viene la pre... A ver, para cerrar, y esto te prometo es la última, ¿se han comunicado de sectores ya de la política con usted para levantar el teléfono y decir, bueno, muchachos, queremos juntarnos, queremos ver qué tienen para contarnos, cuáles son sus preocupaciones? La política está atenta. Lo que creo que todavía la política tiene que resolver cuestiones de la política. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, todavía no tenemos definiciones. No tenemos definiciones de cuáles van a ser la lista, cuáles van a ser los candidatos, hablando de lo formal, ¿no? Después están cuestiones más profundas. Vos hablaste de la democracia y hablaste del voto, y el voto es la cuestión formal de la democracia. La democracia es mucho más que el voto. ¿Te gusta alguno de los candidatos que se nombran en lo provincial dentro del peronismo? ¿Te gusta más que otro? Dame nombres. A ver, hoy tenemos a Roberto Mirabella, Eduardo Tonioli, Marcos Clery, Leandro Busato y la posibilidad allí, que todavía no sabemos si en Rosario o en la provincia, de Marcelo Lewandowski. ¿Vos querés saber si yo me inclino más por uno o por otro? Si te gusta más alguno que otro, más que inclinarte. Quiero escucharlos. Quiero escucharlos. Y a partir de que los escuches te digo si me... Todos son compañeros. Son todos compañeros. Mira, lo que uno tiene claro siempre, es decir, a ver, aquel que suprima tus posibilidades de crecer, de vivir, bueno, ese sí está del otro lado.
Después aquellos compañeros que puedan tener un matiz más, un matiz menos, podemos discutirlo. Entiendo que están dentro del espacio, y estando dentro del espacio son compañeros. Yo preferiría escucharlos y ver qué es lo que quieren construir, hacia dónde van. Por supuesto que voy a tener críticas en algunas cosas y en otras cosas no, ¿no? Como pasa con todo. Gracias, Marcelo, ahora sí. Dale. Que sigas bien. Marcelo Ciordia, Movimiento Obrero Peronista, de las 62 organizaciones. Bueno, ojo y atención, porque se viene también esta idea de que el trabajador tenga allí en la agenda política su expresión, y también que estén contemplados en serio, que tengan contemplado en serio, no que se diga, bueno, vamos a hacer y después llegan y dicen, van todo en contra de lo que en algún momento le prometieron a los trabajadores, que algunos y muchos les han dado el voto. 14:35. Tengo un montón de cosas para contar.